Buenas tardes, profesor. Hoy con mi compañero Diego Torreblanca y yo, Matías Aguilar, vamos a realizar el control 2, que es la lectura y comentarios y análisis de Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 23. Todo esto relacionado con la unidad 3 del curso. Introducción. Antes que nada vamos a realizar un contexto en el cual se va a analizar el texto. Dentro de esto vamos a considerar que anteriormente se utilizaba el texto de la Carta de San Pablo de Romanos para la filosofía natural y la teología natural que se utilizó en la Edad Media, en la Unidad 1, que esto estaba vinculado a la idea del cristianismo y el vínculo con la filosofía natural medieval, donde por medio de la razón, nosotros en el estudio de la naturaleza podríamos llegar a conocer a Dios. En este caso, nosotros vamos a ir después, ya que en el siglo XVI estuvo la reforma protestante de Lutero y posteriormente Calvino. En este caso, con la idea de los reformados y los puritanos, con una razón limitada del ser humano y una razón corrupta y que son malvados, nosotros no podemos llegar a estudiar la naturaleza para llegar a conocer a Dios, igual a su esencia, dado que eso es otro saber el cual no podemos acceder. Y con esto cambia la relación entre ser humano, naturaleza y Dios, ya que por medio del estudio de la naturaleza no se puede llegar a conocer a Dios. Y que el estudio de la naturaleza va a tener otra función en este eje. El versículo 18 al 19. Cuando hace referencia a retiene la verdad prisionera, se relaciona al hecho de que las personas tenemos todo cuanto podemos conocer de Dios, porque se menciona todo cuanto se puede llegar a conocer de Dios está presente ante ellos, y Dios nos lo dio a conocer. En este caso, hay una referencia a los saberes y nuestra limitación, ya que por medio del saber humano, que por más corrupto que sea, nosotros podemos llegar a conocer ciertas características de Dios, más no su esencia. Y esta limitación está dada porque, según Calvino, los saberes se pueden dividir entre el saber terrenal y el saber celestial. Nosotros podemos acceder al saber terrenal, más no al celestial. Esto es relacionado también con el ejemplo del rojo, que se menciona posteriormente con Newton. Nosotros no podemos llegar a saber qué es el rojo, pero podemos medir sus índices. Versículo 20. Reconocer a Dios todopoderoso y divino, de sus atributos invisibles. Cuando hace referencia a esto es que aún con nuestra inteligencia corrupta por el pecado original, nosotros podemos llegar a reconocer a Dios como un soberano todopoderoso y divino. ¿A qué se refiere a qué se refiere con un Dios todopoderoso? Esto es contrario a la concepción en la época medieval, donde se tiene que Dios nos da un libre albedrío. En el Dios de la idea calvinista, Dios es un Dios activo y presente, ya que a diferencia de este, actúa, ejecuta su plan por medio de la providencia. ¿Qué características tiene la providencia? La providencia es general, constante y ejecuta el plan. Que lo general tiene relación con las leyes de la naturaleza y es constante porque está siempre activa. Lo que podemos llegar a conocer por nuestra inteligencia. Esto tiene relación con nuestras limitaciones de los saberes, ya que eh, está el saber humano y el saber divino. Nosotros podemos solamente llegar a acceder al saber humano, por más corrupta que esté nuestra inteligencia, nosotros o nuestra razón, podemos llegar a reconocer que Dios es todopoderoso, ya que Él nos lo hace evidente por medio de su obra. Y acá estamos comentando los límites de la razón, ya que no se puede situar en la felicidad, en el estudio de las cosas, de que nosotros somos hasta el punto de nosotros olvidar nuestra mortalidad. Segundo, hay que aplicar el conocimiento, y tercero es no presumir alcanzar los misterios de Dios. Esto se utiliza posteriormente en los siguientes versículos que vamos a analizar. Además de esto, al final del versículo 20 hace referencia a que somos inexcusables, es decir, no tenemos excusa porque Dios nos lo da todo para poder llegar a conocerlo, porque todo cuanto podemos conocer de Él está patente ante nosotros. Aún con nuestra razón corrupta podemos llegar a reconocer que Dios es todopoderoso y divino, dado que viendo su obra y viendo actuar la providencia podemos saber esto. Entonces,
para analizar los últimos versículos, es necesario que primero presentemos cómo se glorifica a Dios correctamente según los tres autores más importantes de esta unidad. El primero, Calvino, apunta a reconocer a Dios como soberano absoluto y que llevemos a cabo nuestros estudios en lo que somos buenos, es decir, que tengamos vocación para cumplir el mandato que nos dio en el Génesis 1:28, cuando apunta al dominio racional de la naturaleza para el bienestar humano, por lo que si seguimos su palabra, lo estamos glorificando. Bacon propone algo similar, en el que nuestros estudios deben ser útiles para la humanidad y que lo hagamos por caridad, y que no caigamos en el simple conocer por conocer. Y finalmente Newton relaciona su estudio con la importancia de Dios en este, en el cual reconoce que el estudio es en beneficio de la creencia de la deidad. Así, cuando leemos en el versículo, habiendo conocido a Dios, es decir, reconocer los atributos que mencionamos recién, estos no lo glorificaron ni le dieron las gracias como corresponde. De aquí podemos deducir que los filósofos naturales que seguían las ideas medievales no estaban glorificando a Dios de ninguna de las formas que les presentamos, e incluso se estaban extraviando en vanos razonamientos. Siguiente. Cuando hablamos de vanos razonamientos, apunta específicamente a la idea de poder conocer a Dios a través del estudio de la naturaleza. Dada nuestra condición, no podemos hacerlo. Por ende, estos razonamientos son vanos, son inútiles para conocer a Dios. Y de ahí, más adelante, Bacon toma esta misma idea y escribe en su libro del avance del saber, la vana filosofía, la cual apunta específicamente a esto, que es un error pensar que podemos ya conocer a Dios, ya que está concebida bajo la idea de un Dios incorrecto. Luego, cuando leemos, su mente insensata quedó en la oscuridad, podemos entender a la oscuridad como que al descubrir las cosas naturales, el saber divino se encierra y se oscurece, lo cual hace un símil con la metáfora de mirar al sol, el cual, si bien ilumina todo, al mismo tiempo oscurece los planetas y las estrellas. Luego en el versículo 22, cuando leemos, haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios, es justamente esto que venimos hablando, de quienes creen que pueden llegar a conocer a Dios a través del estudio de la naturaleza, son simples necios que alardean ser sabios. Y finalmente, cuando habla de cambiar la gloria de Dios incorruptible por imágenes corruptibles, entendemos como imágenes corruptibles al ser humano y a la naturaleza, por lo que no tenemos cómo llegar a Dios usando, usando nuestras condiciones corruptas. Siguen. Entonces, ahora que ya revisamos la carta de esta nueva perspectiva, vemos que aparece una nueva forma de hacer filosofía natural. Bacon, en su libro, el Novum Organum, nos propone las bases para esta, en la cual menciona que es preciso juzgar la doctrina por sus frutos y declarar vana a la estéril, por lo que todos los estudios deben ser útiles para el bienestar humano y todos aquellos que no aporten para eso simplemente se deben desechar por ser inútiles para ese propósito. Posteriormente, Newton toma las bases de este libro para hacer su trabajo como filósofo natural. Como habíamos mencionado, este se encarga de medir los índices, los parámetros, características de los fenómenos. Como se menciona en su libro sobre su legado, a Newton le basta entender el color rojo como un número, ya que no vamos a poder lograr conseguir más información más allá, es decir, que hagamos metafísica para ver su esencia. De esa forma, se introduce la idea del conocer es medir, porque no vamos a poder conocer nada más allá, sino que medir sus características. Cabe destacar que los objetos inanimados reciben sus propiedades de Dios, pero estos no pueden producir ningún efecto a menos que Dios lo quiera, es decir, que sea parte de su voluntad, y que la providencia lo ejecute. Todo esto desde la perspectiva calvinista. De esta forma, Newton nos dice que tenemos que describir los fenómenos de forma matemática porque es la única forma en que podemos hacerlo y podemos describir la providencia y poder probarla de manera experimental. Siguiente. Con esto, a modo de conclusión, vemos lo interesante que es ver cómo cambia la forma de entender al mundo, al ser humano y a Dios, porque cambia las ideas, la forma de leer la Biblia, que es de forma literal, y el contexto de la época. En particular, al analizar esta carta con esta nueva perspectiva, vimos qué podemos conocer de Dios y que por ninguna razón o motivo podemos conocer de Dios, dada nuestra condición
corrupta. Y además analizamos la idea de vana filosofía, la cual apunta a la filosofía natural medieval, la cual es inútil para poder llegar a conocer a Dios, para conocer su esencia. Así, las ideas de Calvino, las bases de los libros de Bacon y la nueva forma de estudiar de Newton influyeron con sus ideas al mundo moderno, y lo cual incluso muchos aspectos se mantienen hasta el día de hoy. Si bien la figura de Dios como tal en la ciencia ya no es muy relevante, sí podemos ver que en las bases de la economía, la importancia y la popularidad de la ingeniería, las formas de hacer ciencia y de estudiar, y varios cambios que han habido en la sociedad, entre muchas otras cosas, todas tienen una base teológica que provienen de esta época y de estos autores. Siguiente. Y para esta presentación, como referencia, utilizamos en primer lugar el libro 1 y 2 de la Institución de la Iglesia Cristiana de Calvino. Usamos el Avance del Saber y el Novum Organum, ambos de Bacon. Y para Newton utilizamos el texto de recopilatorio de su época y su legado, el profesor Andrés Bonares, y el Escolio General escrito por Newton. Con esto concluye nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.